dijous 15 de maig de 2025 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió. Ja sabeu que és aquest espai en què la redacció ens reunim per parlar dels temes d'actualitat d'aquests darrers dies. Hola, Jordi Llisterri. Déu vos guard. Hola, Pau Duran. Hola, Maria. Hola, Ana Guimarà. Hola. Avui tenim un convidat molt especial també a la taula, és en Cristóbal López. Ell és cardenal i arquebisbe de Rabat, ara el saludarem, però és que avui fa just una setmana que el món sencer miràvem, i ho dic en plural perquè tots miràvem la xemeneia de la Capella Sixtina amb moltíssima expectació. També fa una setmana que 133 cardenals, entre els quals en Cristóbal López, de tot el món escollien el nou papa Lleó XIV, i així que hem volgut avui tenir-lo a la taula a la rebotiga número 150, que per nosaltres és molt especial, i preguntar-li en primer lloc com està, si ha pogut descansar, si ja es troba a Rabat i com ha anat això del conclave participant la primera vegada. Bon dia. Bon dia a tothom. Sí, ya estoy de nuevo en Rabat, volví el domingo porque ya me parecía mucho en quedarme toda esta semana para participar el domingo 18 en la misa de instalación del nuevo Papa. Y aquí me esperaban muchos asuntos, así que decidí regresar y estoy incorporado al trabajo ordinario, más todo el retraso de todas las 3 semanas que he pasado en Roma participando de las congregaciones generales y luego del cónclave propiamente dicho. Ha sido una experiencia verdaderamente increíble, única y para mí ya irrepetible, creo, lo deseo, y estoy contento de poder compartirlo con todos vosotros. Perquè participant al conclave, evidentment, sempre has explicat, i deixa'm tutejar-te perquè ja ets un conegut d'aquesta casa. Perquè Sebastià i els sebastians se'ls pot tutejar. Sí, això. Nosaltres podem tutejar, els salesians. Els exalumnes salesians tenim aquest dret adquirit de tutejar els salesians. Però, dit això, participar per primera vegada d'un conclave, que és, evidentment, molt important, no sé si va en detriment d'aquesta defensa que tu fas de que els cardenals no són un premi, sinó que és un servei. No, y el servicio más importante de los que tenemos que hacer es justamente contribuir a dar a la Iglesia y al mundo un nuevo Papa cuando eso es necesario. No deja de ser parte de ese servicio que debemos prestar. Y creo que tenemos que caminar todavía más adelante en conciencia de que somos servidores, no solamente nosotros, los cardenales, sino todo el pueblo de Dios, porque a veces se nos encumbra demasiado alto a base de hacernos reverencias, inclinaciones, darnos preferencia, y al final el peligro es que tanto te lo digan que te lo creas, y que te se suban los humos a la cabeza. Lo mismo pasa con el Papa. Una de las cosas que yo pienso comunicarle cuando pueda, que puedo en cualquier momento escribirle como todo el mundo, es que la veneración, el cariño y el afecto por el Papa está muy bien, pero que no hay que caer en la papolatría. Y hay personas que son capaces de gastar dinero, tiempo, energías para ir a ver al Papa y a lo mejor darle la mano, saludarle, pero no son capaces de caminar 10 minutos para ir a misa el domingo. Y allí en la misa no está el Papa, está Cristo mismo. Y eso es un disfuncionamiento en la Iglesia, de dar más importancia al representante que al representado. Com es nota que has estudiat comunicació, perdona que t'ho digui. Bueno, i al mateix lloc que nosaltres. Sí, a la Universitat Autònoma és veritat que són els bons, no? És a dir, hi ha moltes facultats, però ara no creem un conflicte. Ara no creem un conflicte diplomàtic. En aquel momento que estudiábamos periodismo, solamente se estudiaba en Bilbao, en Madrid y en Barcelona, en la Autónoma. No había otros lugares. Molt bé. Què ens pots explicar del conclave? Evidentment, sabem que és un procés secret, però algunes coses s'han anat filtrant, és a dir, el retard de la fumata del primer dia, si tot va anar molt ràpid, si hi havia molt consens a l'inici. A veure, què ens podries explicar que no sigui una pena d'excomunió? Bueno, gracias por la prudencia. Yo digo siempre que ha sido una experiencia humano-divina.
Una experiencia humana porque el cónclave al final lo hacemos nosotros, los cardenales, somos seres humanos, somos nosotros los que votamos, somos nosotros los que participamos y hacemos ese proceso de elección, llamémosle democrática, porque es por voto secreto, ¿eh? Pero al mismo tiempo ha sido una experiencia divina. Y yo esto lo reivindico porque la presencia y la acción del Espíritu Santo a mí se me hace palpable, porque si no, ¿cómo se explica que 133 personas proveniendo, no sé si de 70 países diferentes, que no nos conocemos o muy poco? Yo todavía no conozco nada más que a la mitad o un poco más de los cardenales electores, y algunos de ellos los conozco de vista y de nombre, pero no en profundidad. ¿Cómo se explica que en menos de 24 horas, porque desde que hicimos el juramento hasta que se proclamó al nuevo Papa pasaron 24 horas, nos hayamos puesto de acuerdo no para tener una mayoría relativa ni una mayoría absoluta de la mitad más uno, sino una mayoría de 2/3 y más? Eso no se explica fácilmente. Y la explicación que yo le encuentro es que el Espíritu Santo nos ha impulsado a cada uno a renunciar a nuestros, llamémosle, intereses personales o grupales, a toda visión particularista, y nos ha ayudado a concentrarnos en el bien de la Iglesia y en el bien del mundo para buscar la persona más adecuada en este momento. No es que el Espíritu Santo nos ilumina con una acción extraordinaria y que nos hace soñar por la noche a quién tenemos que votar, no. Cuando digo que el Espíritu Santo ayuda, es porque nos pone a cada uno de los que votamos, de los cardenales electores, en una actitud de búsqueda del bien común, de búsqueda de lo mejor para el mundo y para la Iglesia. Cosa que no sucede cuando hay elecciones políticas, donde cada uno tiene que votar lo que el partido le dice, o cada uno busca su interés grupal o particular, ¿no? Y eso es el cardenal de Madrid, por cierto, hoy es la fiesta patronal de Madrid, San Isidro, y yo celebro 59 años de mi confirmación en la parroquia San Josep de Badalona. Enhorabuena. Bueno, pues al cardenal de Madrid, el ministro de la Presidencia o de Justicia, el señor Bolaños, le decía: 2/3 para elegir al Papa. Dice, pero ustedes están locos. ¿Cómo pueden exigir una unanimidad casi, ¿no? Porque 2/3 es mucho. Y sin embargo, eso llegó. Por eso digo que este trabajo bien hecho, rápido y limpio, es fruto humano, pero también divino. En ese sentido se habla de que es el Espíritu Santo el que elige, pero a través de nosotros, experiencia humana y experiencia divina. Es un poco como lo que decimos de la Biblia, que es toda de Dios, pero toda del hombre, o al revés, toda del hombre y toda de Dios. Detalls del conclave no ens ha donat, digue'm. Ara vaig. No, jo tinc una curiositat molt frívola, però te la pregunto després. I en la línia del que estaves comentant, clar, una cosa que hem anat repetint aquests dies és que al final el conclave són uns senyors, un dels quals eres tu, que es troben allà en una sala sols davant d'una imatge, d'una pintura de Miquelàngel que impressiona, i que al final val que hi ha, diguem, tendències, hi ha pressions, hi ha gent interessada, però al final allò és un acte tan íntim i tan, diguem, de responsabilitat al final amb la teva pròpia consciència, que entenc que és el que acaba declinant les coses. No tot el que s'ha escrit o el que s'ha publicat o fins i tot el que pots pensar fins i tot més ideològicament o personalment. O sigui, realment, la pregunta és si hi ha aquest impacte tan personal... O sigui, bueno, jo ho dedueixo si em passés a mi, Al final, perdó per la paraula, però si t'acolloneixes una mica amb això, estàs fent una cosa molt sèria, molt seriosa. Yo
Una cosa que a lo mejor no sabe la gente respecto al procedimiento es que el voto se emite uno por uno. Vas haciendo cola, por decir así, vas con la papeleta en la mano. Esto se ve en algunas películas y todo, ¿no? Y antes de depositarla en la urna o en el recipiente, para ello, haces un juramento. Un juramento que entre tú y Dios, pero está escrito y tienes que leerlo, no hace falta que se escuche en voz alta, pero lees la frase de que te comprometes a votar en conciencia, buscando el bien de la Iglesia y del mundo, y que no, entonces eso realmente es serio, no se hace de cualquier manera. Y otra cosa que a lo mejor la gente no sabe es que durante ese proceso de votación no se habla. No hay intervenciones. No es que hay uno que se levanta y dice, yo propongo que votemos a este, o yo propongo tal cosa, o No, 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 no. Todo eso se ha hecho ya en las congregaciones generales antes de entrar en el cónclave. Pero una vez que estás dentro, solamente es votar. Y la votación es muy lenta porque, como digo, se deposita uno por uno y cada uno hace ese juramento. Así que cada uno tarda al menos 20-25 segundos en hacerla el voto. Y como somos 133, solamente depositar el voto lleva ya 3/4 de hora, a veces más. Y después se cuentan los votos. Sin abrir las papeletas, se cuentan los votos para que se constate que son los exactos, los 133. Y si ocurre que no hay el número exacto, se tiene que repetir otra vez. Una vez que se han contado los 133, se comienzan a abrir y a cantar los votos. Y son 3 personas las que controlan y otras 3 los que registran, aparte de que cada uno también puede ir registrando, ¿no? Entonces, una sola votación lleva 1 hora y media o 2 horas. Por eso es que se hacen 2 por la mañana, 2 votaciones y 2 por la tarde. Que en aquest sentit, que era més la meva curiositat, tots hem vist moltes pel·lícules de cònclaves, amb recreacions de les imatges. Amb què s'assemblen i en què es diferencien aquestes pel·lícules de la realitat? Se parece en la puesta en escena. Yeah. Es decir, esta película Cónclave, por ejemplo, la cuestión de vestuarios, el lugar, todo eso está muy bien, diríamos, reflejado. Se nota que se lo han currado. Sí, és creïble. Pero el contenido no. Es decir, esas intrigas que se ven, absolutamente nada de todo eso, al menos en lo que yo he vivido. Lo que ocurre es que en esa película han metido en un cónclave lo que quizá haya pasado en 25 cónclaves, en 200 o 400 años. Y han acumulado los problemas que podía haber en otros tiempos o que podría haber ahora también, pero no hemos pasado por ese tipo de situaciones, que al final Cónclave es una película, un thriller, no es una película documental que pretende reflejar una realidad. Es una película de ficción y bien hecha, que te absorbe, te mantiene atento y que refleja muy bien el ambiente en el que se produce este acontecimiento que llamamos cónclave, pero que no refleja la realidad que nosotros hemos vivido ni de lejos. Cada uno ha sido absolutamente libre de votar a quien ha considerado oportuno, cada uno lo ha hecho en conciencia y al final ha salido lo que ha salido porque ha sido el consenso que hemos encontrado entre todos, sin sospecharlo y sin quererlo. No creo que muchos tuviesen de entrada en su cabeza esta candidatura. Jo, Cristóbal, el que m'agradaria preguntar-te són 2 coses referents a les sensacions que has tingut, perquè, clar, no cada dia tens l'oportunitat de parlar amb un dels 133 cardenals que ha participat en el conclave, que és una cosa molt grossa. Llavors, la primera pregunta aniria una mica sobre com has experimentat tu aquest sentit de responsabilitat de triar la màxima figura dins de l'Església Catòlica, i la segona seria
Un cop ja heu triat el nou pontífex, que sortiu tots allà a la lògia de Sant Pere, que de fet aquí ho vam veure i vam dir, mira el cardenal López, la sensació de veure tota aquella gent que s'aplega il·lusionada de veure el seu nou líder espiritual, què et desperta a tu? Què t'ha despertat a tu? Has acertado verdaderamente en los dos momentos clave desde el punto de vista emotivo. El primero es la entrada en el cónclave, el momento en que en procesión, cantando las letanías de los santos, vamos entrando y ocupando nuestros lugares dentro de la Capilla Sistina. Y se hace el juramento. Eso dura también tiempo, porque el juramento es un poco largo, eso es público y lo habéis visto por televisión, y se hace uno por uno. Anàvem mirant allà un a un qui passava, qui s'equivocava, quina cara posava, per veure si ens donava alguna pista, però no. Y qué anillo llevaba, porque se veía la mano sobre los evangelios y todo eso, ¿no? Ese momento inicial de entrar en la Capilla Sistina, que yo había visto solamente una vez hace 30 y tantos años, y encontrarme allá con todas las vestiduras, vamos, de película, porque realmente eso lo conocíamos todos de película, pero no de realidad, eso es emotivo. Y después el otro momento es el final, cuando estamos en los balcones de la fachada de la Basílica San Pedro y vemos, como tú has dicho, la multitud inmensa de gente llenando a tope la plaza, pero no solo la plaza, sino la Vía de la Conciliazione, la gran calle que desemboca en la plaza, repleto todo y gritando, cantando, rezando. Ese para mí fue el momento más emotivo y se me notó porque saqué el pañuelo y se me vio por televisión, según me han contado mis familiares, ¿no? Entonces es realmente impresionante y uno reflexiona mucho y dice, toda esta gente está aquí por esto, han venido en una hora, porque desde que sale la fumata blanca hasta que sale el Papa a presentarse, más o menos pasa una hora y cuarto, una cosa así, y en una hora se había llenado la plaza a tope. Fue muy oportuno porque la fumata blanca me parece que salió a las 6 de la tarde, una cosa así. Sí. Entonces era una hora en que se puede decir se había acabado el trabajo, la escuela, las actividades normales y la gente podía ir y congregarse allí. O sigui que ho veu fer expressament, a veure. No. Podía haber sido a las 7:30, a las 8 también, No, ja saps que ara, com els partits de futbol també els posen a veure que va millor per la tele i tot això. No tuvimos en cuenta este aspecto. Hubiese sido también muy propicio si hubiese sido a la quinta votación, a eso de las 8 de la noche, una cosa así también hubiese estado correcto, por decir, bueno, en cualquier momento. Si hubiese sido por la mañana, eso ya es más difícil para que se llene. Pero un momento muy emotivo de ver realmente lo que es la Iglesia Universal, lo que es el cariño a aquel que representa, como cada obispo también en su diócesis, a Cristo en medio de su pueblo, al que es el pastor universal, y ver cómo todavía, más que nunca, el Papa es un referente moral para el mundo entero, es una de las pocas voces respetadas universalmente y escuchada. No digo que le hagan mucho caso, pero al menos es la voz que se levanta con libertad, sin intereses detrás, porque según quien habla, todo el mundo pensamos, bueno, este sí dice eso, pero lo que está pensando es en el petróleo, o está pensando en tal cosa, o en los intereses económicos, o en los aranceles, o en no sé qué, ¿verdad? Pero el Papa cuando habla es respetado porque es una autoridad moral de las pocas que... Jo crec que estaria bé ara entrar en el tema del perfil del nou papa, que tu potser és de les persones que ho pot conèixer millor, però tinc també una última curiositat. Clar, va cridar molt l'atenció que en lloc d'unes paraules, diguem, més o menys protocolàries o més o menys espirituals, però breus, va sortir al balcó de la plaça Sant Pere llegint un discurs.
que veies que duia escrit. Dius, clar, realment és una capacitat, amb el moment emotiu també i espiritual que representa acabar de ser escollit pontífex i alhora el temps, aquest home és unes capacitats has de tenir una capacitat molt intel·lectual molt forta doncs, per realment poder-te preparar allò i fer, realment, no et dic que va fer un discurs, però gairebé. Sí, sí, yo creo que tuvo quizá una media hora para prepararse, de tomar un folio y escribir, porque era a mano, no era un discurso, era a mano que había escrito esas ideas que dijo y yo entiendo que pudo pergeñarlas en esa media hora y que le salió lo que llevaba en el corazón. En un momento así, de la abundancia del corazón habla la boca, dice el Evangelio. Entonces salió con el tema de la paz y yo conté que 11 veces pronunció la palabra paz en ese breve discurso que hizo. Y eso es significativo, ya que de entrada marque un poco esa línea de servicio a lo que es el don que Jesucristo resucitado, tal como él dijo, nos trajo en su resurrección, la paz con ustedes, la paz con vosotros, ¿no? Pero ciertamente que debe tener una capacidad intelectual muy por delante de la que tenemos algunos. El dissabte al matí sí que va celebrar una primera missa on feia com èmfasi en què calia seguir renovant les reformes del Concili Vaticà II, entre altres coses, que va dir. Però no sé quins aspectes creus d'aquestes reformes del Concili Vaticà II que potser no s'han arribat a engegar són les més urgents per tu? Para mí, la cuestión de la colegialidad-sinodalidad, la cuestión de la participación de todos los cristianos en la vida de la Iglesia y en la misión de construir el reino de Dios es la fundamental. Es decir, dejar atrás dos cosas: una Iglesia autorreferencial, como el Papa Francisco decía, una Iglesia que piensa solo en sí misma, una Iglesia que se tiene a sí misma como objetivo, que trabaja para ella, cuya misión pareciera que es agrandar, tener más, entre comillas, clientes, tener más adherentes, y pasar a una Iglesia que ve que su misión es el reino de Dios, que como María es la servidora del Señor, la Iglesia, que es a imagen de María, es la servidora del Señor y su reino, y que trabajar por el reino de Dios significa trabajar por la paz, la justicia, la libertad, la vida, la verdad y sobre todo el amor. Entonces, no es que yo, para escandalizar a algunos, siempre digo que como obispo yo no trabajo para la Iglesia, No. Si el obispo no trabaja para la Iglesia, ¿quién trabajará? Yo trabajo para el reino de Dios. Yo soy Iglesia, formo parte de la Iglesia, soy miembro del cuerpo de Cristo. Y Cristo no vino a fundar una Iglesia, vino a anunciar que el reino de Dios está ya en medio de nosotros y que hay que seguir pidiendo que venga a nosotros ese reino de Dios, y hay que seguir haciendo lo posible por adelantar su venida, por hacer que el mundo se parezca a ese proyecto que Dios tiene para nosotros y que llamamos reino de Dios. Cambiar esta mentalidad de una iglesia autorreferencial a una iglesia al servicio del reino de Dios es un aspecto fundamental. Y el segundo es que en esa perspectiva todo cristiano es misionero, todo cristiano participa de ese trabajo. No es que en la Iglesia algunos somos misioneros o tenemos responsabilidad sobre los otros. Hay una jerarquía, indudablemente. Cada uno hace su servicio, pero todos estamos implicados y somos llamados, vocación, a trabajar por el reino de Dios. En la política, en la economía, en la comunicación, en el arte, en la cultura, el deporte, la familia, en todos los aspectos normales de la vida, es allí donde hay que meter el evangelio. Llevar el evangelio al mundo y evangelizar no es coger un libro y metérselo debajo del brazo y llevarlo. No es
abrir la boca y pronunciar palabras, que también hay que hacerlo, es hacer que todas las estructuras sociales, culturales, políticas estén impregnadas de evangelio, se organicen según el modelo del evangelio, con los valores del evangelio. Esto es evangelizar. Es mucho más complicado que establecer una emisora con una gran antena y proclamar a los cuatro vientos que Jesucristo ha resucitado y que Dios nos ama. Lo cual no está mal y habrá que hacerlo también. Pero si evangelizar fuese eso, es muy fácil, ¿eh? Por una gran emisora y una gran televisión, ya tenemos. ¿Qué pasa en España? Una nación que era católica y hay todo. Tenemos medios de comunicación, tenemos televisión, radios, publicaciones, escuelas, hospitales, toda una red de instituciones y cada vez hay menos católicos. ¿Qué pasa? Porque creemos que evangelizar es pronunciar palabras y a veces lo que falla es el fundamento, que es el testimonio de vida de los cristianos, que es el compromiso de cada cristiano allí donde está, en la empresa, en el sindicato, en el partido, en el club de fútbol, en la familia, en el barrio, en la asociación de vecinos. Ahí es donde hay que evangelizar y llevar el evangelio, hacer que se haga carne, como el Hijo de Dios se hizo carne para evangelizar. Se hizo uno de nosotros. Entonces, esa intuición está en el Concilio Vaticano II, pero todavía no la hemos puesto en práctica. Y la otra, bueno, son esas dos. Una iglesia al servicio del reino de Dios y una iglesia sinodal, donde todos participamos diferenciadamente, porque hay diferentes servicios, pero todos somos miembros, diríamos, con derechos y deberes, y todos tenemos una misión que realitzar allí donde estamos. I com creus que ho farà això el papa Lleó XIV? És a dir, com és aquest carisma per engegar tot això? Bueno, todavía hay que ver cómo lo va a hacer, ¿no? Porque está empezando, pero su trayectoria es de lo más completo que yo he visto. Yo no le conocía, había intercambiado en el sínodo unas palabras con él, nos habíamos cruzado, nos conocíamos por el nombre y el rostro y un poco de datos, pero no puedo decir que yo tenía una relación estrecha con él ni un conocimiento profundo de su trayectoria. Pero ahora que lo voy conociendo más por todo lo que se publica, me doy cuenta que verdaderamente nadie podía presentar un currículum como el suyo en que hay de todo. Porque se le puede presentar como una persona muy cercana al pueblo, y se ven esas fotos en Perú, misionero, persona del norte, pero que ha trabajado en el sur y que ha tenido una experiencia mundial como superior de los agustinos, ha visitado el mundo entero, entre ellos el barrio de Sant Roc de Badalona. Sí, ho vam publicar i tant. Sí, però no hem trobat fotos, no hi ha fotos. Bueno, paciencia, otra vez, ahora lo lamentarán los agustinos de San Roque no haber sacado fotos. Bueno, una persona que es del pueblo, pero es doctor en Derecho Canónico. No es un tipo simplemente que ha trabajado mucho con los pobres, no, tiene una formación académica a nivel de doctorado y en Derecho Canónico. Es una persona que ha sido párroco, que ha sido obispo de diócesis, pastor con la gente, que ha gobernado y que ha estado en la curia, es persona de curia también, porque había otros cardenales que tenían una trayectoria muy bonita, pero siempre en la curia, siempre en nunciatura, siempre en ese trabajo que es digno de ser respetado, pero sin haber tenido el aspecto pastoral. Y este lo tiene, el pastor, pero también persona de oficina y de curia. Ha sido persona de gobierno porque ha gobernado una congregación de nivel mundial, los agustinos, y que le ha llevado a visitar el mundo entero. Así es que tiene, diríamos, todos los aspectos, todas las teclas que pueden conformar a un papa muy... Que en aquest sentit hi ha una cosa que compartiu, que és l'experiència missionera. En el teu cas a Bolívia, si ara no m'equivoco,
Paraguai. perdó, veus, Sí, sí. m'equivoco. Sort que és no va sortir com a papa, si no l'haguéssim liat. Però clar, aquests dies ens hem hagut de llegir biografies de tants Sí, cardenals ja no que ja sabem tenim una empanada de quin estava cada lloc. Sí, sí, sí. Bueno, doncs la teva experiència a Paraguai i la seva al Perú, això sí que ho he dit. Sí, això sí. No, però t'ho deia com a accent, perquè tu has compartit també una experiència semblant, com a accent d'això també com marca el perfil d'aquest nou papa, o sigui, els que ho heu vist, els que ho heu fet, els que ho heu viscut, perquè la idea que de vegades tenim de missions és una mica de gairebé dels còmics del Tintín, no? Encara. El que ell deia ara amb el llibre i anar parlant, doncs, efectivament. Això realment com pot... Com et marca, sí. I com ho veurem en aquest papa que ha sigut missioner? I en una zona com la que estem parlant, òbviament. Yo me imagino que seguirá nombrando obispos con ese perfil de pastores al servicio de la gente y en medio de la gente. Él ha estado ya 2 años y medio al cargo del nombramiento de obispos. Esa es otra cosa interesante. Él conoce, se puede decir, a todos los obispos que han sido nombrados estos 4 últimos años desde que él comenzó a participar en el proceso de nombramiento, ¿no? Els que ens han arribat aquí, estem molt contents. Bueno, pues seguramente que se nota la mano. Se nota la mano, ¿no? Entonces, en eso se notará, pero también lo puede manifestar en sus viajes, así como el Papa Francisco también marcó una línea simplemente por el lugar, los lugares que elegía para ser visitados, ¿no? Eso era ya una predicación sin palabras, el hecho de venir a Marruecos, de ir a Albania, un país europeo que nadie conoce o muy pocos, de ir hasta Irak, de abrir la puerta santa de un año santo de la misericordia en Bangui en pleno momento de guerra en la República Centroafricana. Todo eso son gestos que hablan por sí mismos y hay que saberlos leer. Entonces este Papa también poco a poco irá marcando sus prioridades a través de gestos y a través de palabras, ¿no? Yo creo que puede hacer mucho. Y la experiencia que le ha marcado, que es la Iglesia de Latinoamérica fundamentalmente, entre otras, pues eso ya muchas de las cosas que el Papa Francisco ha introducido en su pontificado han sido fruto de la experiencia de Latinoamérica, porque la sinodalidad en Latinoamérica lleva ya 60 años viviéndose a nivel episcopal, a nivel de comunidades eclesiales de base, y todo eso es una realidad tan rica que sería una pena que no beneficiase a toda la Iglesia universal. Ya en África, por ejemplo, las comunidades eclesiales de base también funcionan y son fundamentales para todas las diócesis, sobre todo las rurales, ¿no? Entonces, este Papa también va a poner en valor esta experiencia latinoamericana de Iglesia que él ha vivido. Jordi. Sí, no, em queden dos temes. Un dia t'ha plantejat la Glòria, que és la qüestió del procés sinodal, en el sentit de que el papa Francesc una de les últimes novetats que va portar és tot el que seria la continuïtat d'aquest procés, l'assemblea eclesial. Clar, evidentment això està en mans del nou papa, però com que també hi van haver les congregacions generals on entenc que una cosa que es plantejava és doncs, tots aquests temes, com donar-hi continuïtat. No sé si hi ha un plantejament més concret de com donar continuïtat a tot el que ha sigut els 2 sínodes sobre la sinodalitat, o això ha quedat més en l'aire i haurem de veure una mica què vol fer aquest papa. La última cosa que hizo el Papa Francisco fue, bueno, última, ha hecho más cosas, pero sí, dar continuidad al proceso sinodal a través de 3 años en los que esos 10 temas que se habían segregado del tema del sínodo sobre la sinodalidad y que se constituyeron en grupos de reflexión puedan ir, diríamos, dando resultados que se puedan traducir en organización, en código de derecho canónico, en nuevas perspectivas, etc. Si este Papa borra esos 10 grupos y esos 3 años que se han programado de reflexión
y dice, bueno, pasemos página y vayamos a otra cosa, pues sería un mensaje diciendo esto de la sinodalidad se acabó. Pero si este Papa reafirma ese proceso ya anunciado de los 3 años hasta el 2028, y esos grupos siguen haciendo su labor y se implica toda la Iglesia en la reflexión, pues indicará que verdaderamente la sinodalidad llegó para instalarse y para no marchar. Que el sínodo es un momento, es un evento, es un acontecimiento, pero la sinodalidad es un estilo permanente, es una manera de gobernar, es una manera de organizarse, es una manera de vivir lo que es la vida trinitaria, porque se puede decir que Dios es sinodal. Dios no es uno solo, es trino también. Entonces, esa vida de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros la vivimos aquí haciendo que nuestra fe no sea un acto puramente individual, aunque tiene que ser personal de cada uno, pero que se vive en relación a los otros y con los otros. Y eso se tiene que instalar y con la participación de todos en comunión. Yo lamento que haya todavía en nuestra Iglesia Católica cardenales, obispos, sacerdotes y laicos que ven la sinodalidad como un peligro. Y os puedo contar que en el sínodo, un obispo norteamericano que hablaba español y quiso estar con los hispanófonos, nos contó por qué en Estados Unidos hay muchos cristianos que le tienen miedo al sínodo. Y nos dijo que los anglicanos se organizan sínodos con ese nombre, son reuniones básicamente de obispos, porque los anglicanos tienen obispos y tienen obispas también, y que fue en esos sínodos donde se decidió aprobar la ordenación de mujeres, tanto como sacerdotisas como también de obispos, y también el matrimonio homosexual y cosas por el estilo. Entonces los americanos, algunos cristianos católicos americanos, cuando oyeron hablar de sínodo en la Iglesia Católica, pensaron que era para hacer eso mismo. Y ahí tomaron miedo y se pusieron, diríamos, crispados ante esa situación. Y no, el sínodo era para y sobre la sinodalidad, la manera de participar y de ser iglesia, ¿no? Gracias a Dios, yo creo que fue un éxito. El documento final del sínodo nos llama a todos a la conversión y dice que la sinodalidad es un llamado del Espíritu Santo a la conversión. Conversión de las relaciones entre nosotros, conversión de la organización, conversión de los lugares y de las estructuras en que la Iglesia se concretiza, conversión de los procesos de decisión, de rendición de cuentas, es decir, que son cosas de organización eclesial dentro de la comunión que queremos vivir. Una de les qüestions que va sortir en aquests dies de conclave als mitjans de comunicació també era aquesta imatge que ara tu comentaves molt impactant d'aquesta processó d'entrada a la Capella Sixtina. Hi havia molta gent que preguntava on són les dones. No sé si vosaltres també heu parlat o en aquella imatge tu també vas pensar a veure si en el proper conclave o d'aquí a un futur hi haurà també cardenals dones aquí dins, no sé. Y bueno, ese es uno de los temas fuertes del sínodo sobre la sinodalidad, el papel de la mujer en la iglesia, ¿no? Que tiene la misma dignidad que el varón, porque somos hijos e hijas de Dios y esa es la más grande dignidad que podemos tener, pero que después no se refleja en una participación igualitaria, diríamos, en las estructuras. El punto discutible es que el servicio del ministerio sacerdotal tiene que estar abierto a las mujeres o no. Bueno, pues ahí está la discusión de por qué Jesús solo eligió apóstoles. Hay quien dice, no, eso es fundante, tiene que seguir así. Otros dicen, no, él hizo eso porque en aquel tiempo era impensable
que hacer de otra manera porque el testimonio de la mujer no era válido, porque la mujer era un ser de segunda división en aquel tiempo y lo sigue siendo en gran parte todavía, ¿no? Entonces, eso es un tema en discusión. Yo no me aventuro a decir porque no soy especialista ni en Biblia ni en teología y entonces solamente tengo lo que sería mi deseo, pero sin tener una profundización como para poder, diríamos, dar un juicio al respecto. Pero que tiene que participar más y que hay campos que ya están, diríamos, abiertos y que todavía no se rellenan, yo pienso que eso se tiene que seguir avanzando. Es verdad que en la Capella Sistina no había mujeres, pero en el Vaticano cada vez hay más, ¿eh? Y yo las he encontrado, estaba por allá todos los días Nathalie Beccard, pero estaban también las religiosas que forman y laicas que forman parte del dicasterio de los obispos, y estaba la prefecta de la vida consagrada, Simona Brambilla, que tiene a sus órdenes a un cardenal muy querido por mí porque es era mi superior religioso salesiano, y hubo un cardenal que se extrañaba de eso y le decía, pobrecito, debe estar sufriendo mucho, estar sometido a una mujer. Y mi superior le dijo, absolutamente no. Yo vivo esto con completa normalidad y con completa tranquilidad, ¿no? Moltes coses han de canviar, molt bé, molt bé. De fet, camino por hacer, hay camino por delante, pero gracias a Dios se está avanzando y se está recorriendo. a la redacció amb el Pau, que coneix el dret canònic, vam tenir una discussió de si podrien ser dones cardenals sense que fos necessari que primer hi hagués l'acceptació del ministeri per les dones. El Pau deia que no, jo deia que sí. Aquí està. Bueno, això és la vida, també. Segons el codi. Con el código de derecho canónico en la mano, no. Pero el código de derecho canónico se puede cambiar. Aquí, això és el que vaig dir jo. Sí, clar, però és el ara que no. vaig... El código de derecho canónico es una obra de la Iglesia admirable, necesaria, conveniente. Yo cada vez lo aprecio más. Pero es una obra reformable, no es la Biblia, es un código de derecho, como en la sociedad civil el código penal cambia. I de fet, per això el papa Lleó XIV és doctor en dret canònic. Si hi ha algú que ho pot entendre, potser serà ell. La última qüestió fa referència al nom de Lleó XIV. N'hem parlat molt aquí, molts mitjans n'hem fet referència, ja sabem una mica. No sé si aquest nom us va sobtar, els cardenals, i segon, si és una intenció de programa ja amb aquest nom, un programa cap a l'Església. A mí me sorprendió, yo no me lo esperaba, sobre todo pronunciado en latín, Leo. Leo. Entonces, no sé si ya lo sabéis, pero tuve el privilegio de cenar con el Papa en la misma mesa aquella noche. Y una de las, claro, había que hablar y había que poner preguntas. Ahora me arrepiento, digo, yo le podía haber preguntado tal cosa, tal otra, pero bueno, ya está. Y le pregunté, y lo del nombre de León, ¿por qué? Y me dijo, primero por León XIII y la doctrina social de la Iglesia. Eso está claro, que el Papa quiere impulsar esa dimensión social que ha estado siempre presente en la Iglesia. No es que empezó con León XIII, empezó con Jesucristo y el Evangelio. Y los santos padres de los primeros siglos, hay que ver las cosas que decían sobre los zapatos que tienes guardados en tu armario y que no necesitas, no te pertenecen, son de los pobres, y cosas por el estilo, más fuertes, ¿no? Pero León XIII fue el iniciador de la sistematización de esa doctrina social de la Iglesia con la encíclica Rerum Novarum sobre el trabajo, los derechos de los trabajadores, el derecho internacional, etc. Y por eso el Papa eligió. Pero también había otro motivo, digamos, más familiar, más emotivo, y es que la familia de León XIII es de un pueblito donde existe un convento agustino. Un convento que había sido desamortizado, es decir, expropiado por Napoleón y puesto a la venta. Y fue la familia de León XIII
quien compró ese monasterio, que era agustino, y después se lo devolvió a los agustinos. Y León XIII, niño joven, creció cercano a ese monasterio. Y después, cuando fue papa, tuvo mucha relación también con los agustinos. Es decir, que hay una dimensión más emocional, más emotiva de la espiritualidad de San Agustín. Y por eso también lo eligió. Y fíjate que la primera cosa de las primeras salidas que ha tenido el Papa ha sido ir a la iglesia de Santa Mónica, cerca del Vaticano, porque era su iglesia como cardenal. Cada cardenal tenemos una iglesia en Roma. Por cierto, la mía es San León primero. Vaja, sí. vaja. San León primero mano, que es el que hizo parar a Atila, que venía a destruir Roma, y salió a su encuentro y le convenció de que respetara Roma. Atila, el rey de los hunos. Pues bueno, este fue León Magno. Bueno, aquí a Rabat potser no ho expliquis gaire, això, no? A Rabat millor no explicar-ho gaire, això. No, los hunos no tienen nada que ver con los musulmanes, ¿eh? Los hunos eran los que venían Més de avant. Ja, però Sí. como com a los idea. vándalos, los alanos y todos aquellos que llegaron a España. Bueno, pues el Papa fue ahí, fue también a la curia de los agustinos, es decir, la casa donde él había vivido 12 años, cuando era superior general. Y bueno, yo creo que eso se va a notar. Estamos también muy orgullosos nosotros porque el Papa es agustino y Agustín era del norte de África. No hay que olvidar que San Agustín nació en Tagaste, que es una población en lo que ahora es Argelia y Túnez, ¿no? Ahí pasó su vida como obispo. Y entonces es un honor también para la Iglesia de África. Y el que proclamó, el que dijo, Habemus Papam, este es nacido en Marrakech, Monseñor Manberti. Y el día de la elección del Papa y de su proclamación era la fiesta litúrgica de los mártires de Argelia, Monseñor Claverie y los compañeros mártires, 19 mártires asesinados en los años 90 en Argelia. Así que hay una serie de pequeñas cosas que para nosotros son como indicios también que nos dan ánimo y ganas de seguir luchando en este mundo para el cual estamos llamados a servir. Una última cosa, perquè no ens volem allargar, però si ens pots ajudar, Cristóbal, a evitar simplificacions. És a dir, ara s'ha dit molt, bueno, el nou papa té una continuïtat amb el papa Francesc, però ni correrà tant, ni anirà tan lluny, o sigui, evidentment no hi ha una regressió, però estem parlant de menys novetat o de menys velocitat. ¿Tú crees que eso simplifica más las cosas? Sí, porque es querer encasillar a las personas en una especie de etiqueta de progresista, de conservador, de moderado, tal, ¿no? Cada uno tiene su estilo. Yo digo que en todo papa hay una parte de continuidad, tiene que haberla, pero no continuidad con el anterior, continuidad con Jesucristo y el Evangelio y la tradición de la Iglesia. Ningún papa empieza de cero. Ningún papa es propietario de la Iglesia, es el servidor de los servidores y por lo tanto tiene que haber continuidad con todo lo anterior. No hay ruptura, hay continuidad. Pero todo papa tiene un punto de discontinuidad porque es él, tiene su carácter, tiene su experiencia. De ahí saldrán prioridades distintas. Tiene también su manera de hacer más diríamos, impulsiva o más tranquila y serena. Entonces, cada uno le pone, es como la paella. La paella tiene que tener arroz, si no, no es paella, ¿eh? Y tiene que hacerse de una determinada manera. Pero no hay dos paellas iguales. Cada cocinero la hace a su manera y le pone su punto, pero para que sea paella tiene que haber unas ciertas cosas, si no es un guiso de arroz. Entonces hay continuidad y hay discontinuidad. ¿Por dónde irá este papa? Lo veremos. Yo soy cardenal
yo no soy profeta. Bueno, Bueno, no hagués entre la- pensat mai un símil de la paella Bueno, dit per un cardenal, però m'ha fascinat això. m'ha Entre fet la venir gana. paella i el papa frita... El papa frita. Y el A ver, papanatas expliquem. también. Papanatas. Era papanatas o papa A veure, frita? què vas dir exactament? Que això... Clar, a veure, què es va dir? Expliquem-ho. Dije papa frita porque lo había dicho el cardenal de Córdoba, de Argentina. Eso de papa frita es muy típico en América Latina. Y el obispo, el cardenal Rossi, jesuita de Córdoba, Argentina, lo dijo. Y yo dije, como ha dicho un cardenal, sí, yo puedo ser papa frita. Por cierto, el papa tiene mucho sentido del humor. Y la primera cosa que nos dijo en la audiencia del sábado con los cardenales solos, diciendo, ustedes saben que el Perú, donde he vivido, es la tierra de origen de la papa, de la patata, ¿eh? La patata ha nacido en los Andes, Sí, sí, allá, sí. y que en Perú hay 4.000 especies diferentes de patatas. Caramba. Dice, y ahora de papas. Y ahora me han escrito diciendo que ahora hay 4.001. Sí que té sentit de l'humor. Bueno, evidentment sabem que no t'agraden les reverències, però ha estat un honor parlar amb tu, cardenal Cristóbal López, arquebisbe de Rabat, salesià, molt apreciat aquí a Catalunya Religió a Catalunya. Moltíssimes gràcies per dedicar-nos al teu temps, que sabem que tens molta feina. Gracias a vosotros por esta oportunidad y una salutación muy cordial a toda la audiencia. Molt bé. Adéu-siau. Això ja és la benedicció final. Sí. Molt bé. Adéu-siau. Chao. Ara sentíem el cardenal arquebisbe de Rabat, en Cristóbal López, en salesià ja conegut d'aquí, i és que ens ha explicat coses que també hem anat publicant aquests dies perquè hem anat fent un seguiment exhaustiu des de l'elecció del papa Lleó XIV. Hem intentat una mica explicar allò que no expliquen els altres mitjans. Sí que és cert que tots al principi miràvem quina relació hi havia amb el papa Lleó XIV amb Catalunya i de fet va venir, com dèiem, a Badalona, al barri de Sant Roc, i en Pau va poder parlar amb un Agustí que va després continuar aquest seguiment, no? Que ens ho ha dit ell, a més s'ha convertit en el més llegit de la setmana, Sí. o el que parla no tant del papa, sinó de quan va venir aquí, on va estar, amb qui va anar i què va fer. També va visitar a les monges a les Terres de l'Ebre, és a dir, hem anat una mica mirant, i una cosa que ens ha sorprès és la quantitat d'informació que hem trobat a les xarxes, és a dir, les fotos que ara feia esment, que hem publicat també, la petjada digital que teníem del papa Lleó XIV quan estava a missions al Perú, però també alguns discursos com a superior dels agustins que ha anat fent i que van una mica en línia del que hem anat seguint. I entremig de tot això que hem explicat, també remarcar qui era el papa Lleó XIII, que en Martí doncs, ha explicat quin era el pensament, no? Perquè tots els mitjans hem anat una mica explicant la doctrina social i les coses, però és molt interessant veure el canvi de la revolució industrial d'aquell moment. Ara la revolució és la digital, com deia en Cristóbal, que també ho va explicar el papa Lleó XIV en aquest sopar. Entremig de tot això se'ns ha colat també la carta del bisbe Xavier Gómez de Sant Feliu fent una referència en Lamine Yamal. Jo penso perquè sempre hem dit que quan els bisbes parlen de coses d'actualitat és quan la gent està més interessada. Des d'aquí, doncs l'enhorabona, perquè jo crec que aquest és el camí per anar explicant allò que ja diuen, no?, els evangelis. La foto de la portada del Foll Dominical on el titular és Lamine Yamal. Sí, ja, jo crec que tots els Trenca culers... tòpics sobre... Sí, és una gran oportunitat per arribar a més públic i jo crec que ens ha desbancat els més llegits per algun motiu. Bueno, que es pot publicar també un papa americano i això. Aquest tema no l'hem tocat. Ostres, això no ho havíem pensat. Sí. Doncs dit això, aquesta setmana ens hem volgut centrar en això, la petjada del conclave amb molts cardenals. I escolta, que teniu Cristóbal amb aquesta disponibilitat, que al final és un senyor que està allà dintre aquest home, no? Allà dintre, i que té molta feina, perquè com deia, doncs clar, l'Església Catòlica al Marroc és petitona, no estem acostumats aquí a Europa, però és així, és una realitat, i treballen molt. No vull dir amb això que els altres no, però potser les mans allà són menys que aquí. Així que ens retrobarem en una propera rebotiga a veure amb què us sorprenem, amb quins convidats. Gràcies, Anna, gràcies, Pau, gràcies, Jordi, i adéu-siau. A veure... Adéu.